pero sí estoy seguro de lo que es eh, lo que son las apariciones mm, que he experimentado, tanto de espíritus humanos como de demonios o espíritus negativos, que son espíritus negativos los demonios, y que no son espíritus humanos, ¿sí? Y también soy testigo de espíritus eh, de luz, como el de Jesús, ¿sí? Muriendo en la cruz, y soy testigo de espíritus como el que les he mostrado eh, en el video que subí el 15 de septiembre del 2016 aquí en Jalisco, Tapalpa, México, ¿no? Se aprecia un rostro muy grande en el cielo, ¿sí? Cada quien va a tener su opinión. Unos van a decir que son frecuencias del HARP, formando un rostro que después se hace una nube. Eso ustedes van a decidirlo, ¿sí? Si eso los convence a ustedes, eso es su, su decisión. Habrá que estudiarlo también y demostrarlo, ¿sí? Yo simplemente se los comparto y son las experiencias que he tenido. Eh, a Jesús sí también lo vi. Espíritus, como les he comentado, humanos, 3, 4 veces también los he visto. Rostros demoníacos espirituales o espectros, también los he visto. Si es tecnología que yo no conozco, que no comprendo, también estoy abierto a que ustedes me corrijan, ¿sí? No soy una persona que se cierra a la ciencia, ¿sí? A mí me gusta la ciencia, no soy un genio, no soy un científico, pero me interesa la ciencia como a muchos de ustedes y conocer cada día más y más eh, la, las eh, ciencias o ocultas, como podrían llamarlo, pero sin llegar yo a practicar magia o sin llegar yo a romper los mandamientos que están escritos en el Levítico, por ejemplo, ¿no? Yo tengo mis propias experiencias y tengo mi ideología y tengo también eh, mi manera de sentir, de percibir o tengo mi manera de también de tener una justicia para la humanidad, ¿no? Y no he encontrado la mejor manera que el libro Levítico, por ejemplo, ¿no? Que es la palabra de Dios escrita por Moisés, ¿sí? Y, y transcrita también por Moisés, ¿sí? Eh, eh, acumulada por Moisés desde el principio del mundo, como nos narra la Biblia, ¿no? Eso eh, se los dejo a ustedes también a su propio eh, albedrío, ¿sí? Mucha gente eh, dice eso, ¿no? Es libre albedrío. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿sí? Cada quien elige si obedecer o no los mandamientos de Dios y creer en Dios o no, ¿sí? Cada quien elige. No estoy en contra de eso, ¿sí? Simplemente yo los adopto, los mandamientos, y los comparto como un cristiano que soy, y no me gusta negar las cosas de las que yo soy testigo. Si es a base de engaños con frecuencias HARP, lo veo muy difícil que sea el HARP, ¿sí? Las apariciones que he experimentado tanto de espíritus humanos como de espectros o demonios, ¿sí? Que son espíritus negativos,
y tanto también espíritus de luz como el de Jesús o Yeshua o el Mesías, para los que lo aceptan como el Mesías y lo comprueban como yo, como un servidor, lo comprobé, que me limpió en segundos mis pecados desde la niñez, especialmente sexuales, ¿sí? Y por haber tenido novias o amantes a lo largo de mi vida, ¿sí? Eh, alrededor de 20 o 25 amantes he tenido en mi vida, ¿sí? Entonces, eh, yo lo veo muy difícil que todo eso se pueda explicar con frecuencias HARP o con apariciones y espectros HARP de frecuencias, ¿sí? Incluidos ese rostro que ustedes ven en ese video que tengo en mi Facebook y en YouTube, donde se ve ese rostro aquí en Jalisco, México, en Tapalpa, en el 2016, en el 15 de septiembre. ¿Sí? Afortunadamente lo alcancé a tomar nuevamente. Ya había compartido yo fotos de ese rostro que se me había aparecido desde hace 4 años y ya había yo compartido con mi familia y con mis amigos, mis conocidos, las experiencias que tuve también con lo paranormal, con los espíritus y con brujos y con brujas desde niño, ¿sí? Incluidos el padre de mi media hermana y incluido también algunos familiares, ¿sí? Y mi propio padre también, ¿sí? Mi propia abuela también, pues sobre todos ellos utilizan siempre animales inmundos, ¿sí? Y eh, lo que vienen siendo el mentalismo, ¿sí? Los poderes telepáticos o poderes que se le llaman de telequinesis, ¿sí? O los poderes de estar manipulando a un individuo con la mente, ¿sí? Con las frecuencias del cerebro a cerebro, ¿sí? Pero por frecuencias especialmente eh, eh, también conducidas por frecuencias electromagnéticas de las antenas, ¿sí? De que tiene que haber, como siempre, un positivo y un negativo, o un ánodo y cátodo, ¿sí? Eh, ¿Y cuál va a ser el transmisor? Muchas veces van a ser químicos o muchas veces van a ser metales, igual que en la galvanoplastía y en el cromo o en el níquel, cobre o zinc o otros recubrimientos como el anodizado, eh, recubrimientos metálicos para los metales especialmente, ¿sí? Es el mismo procedimiento y es lo mismo, ¿sí? Eso se los comparto a ustedes. Es una manera tal vez de hacer magia o brujería o alquimismo, ¿sí? Que si bien no está escrito en el Levítico, porque en ese tiempo no existía ni la electricidad ni ese tipo de procesos, pero sí hay que considerarlos y tomarlos en cuenta que también los alquimistas pues son una especie de brujos también, ¿sí? O químicos, ¿sí? O médicos o científicos, son una especie de brujos, unos buenos y otros malos, ¿sí? Desde tiempos bíblicos. Y saben manipular y saben enfermar o saben curar a las personas y hay que estudiar el por qué, ¿sí? Incluido el magnetismo de la Tierra y el electromagnetismo de las frecuencias y de las antenas y el HARP, ¿sí? A lo que hoy se le llama la neurociencia. Pero como les digo, el espíritu generalmente siempre prevalece sano si ustedes obedecen los mandamientos que están desde tiempos de Moisés, escritos en el Levítico,
sin matar absolutamente a nadie, como Jesús lo hizo, porque era también un judío y tenía los mismos mandamientos que cualquier otro judío. Y los apóstoles también, muchos sacerdotes católicos están juzgando a los judíos todo el tiempo como lo peor, ¿sí? Y generalizando a todos los judíos como lo peor, ¿sí? Pero no analizan que el mismo Jesús y los apóstoles y los profetas eran judíos, ¿sí? Así de estúpidos son muchos sacerdotes en la iglesia católica, ¿sí? Esa es la realidad. Entonces hay que estudiar más y entender eh, todo eso a lo largo de la historia, ¿sí? Hay judíos buenos y judíos malos, como en todas las razas y religiones, ¿sí? Así es. Muchos judíos fueron infieles a Yahvé desde tiempos bíblicos hasta hoy en día, como lo vemos en las empresas, como yo les comento con el grupo Bilderberg y el Skull and Bones principalmente, y otros siguieron supuestamente mucho más en Rusia, especialmente, que se volvieron al cristianismo, a la iglesia ortodoxa, a los cristianos ortodoxos, que no están tan contaminados con el paganismo de la iglesia católica y con la brujería, con la idolatría de la iglesia católica, ¿no? Pero en realidad son semitas, también muchos rusos y muchos países que conformaban la Unión Soviética o la URSS, como lo que es Ucrania, como lo sabemos, o lo que es eh, eh, lo que es Uzbekistán o Kazajstán, Praga y Georgia y todos esos países que conformaron la Unión Soviética o República Checa, ¿sí? Eh, en realidad son muchos mezclas de semitas también, al igual que el resto de Europa, ¿no? Eh, y también en Estados Unidos, ¿sí? Y lo que ahora es solamente el país de Rusia, ¿sí? También son muchas mezclas de semitas o lo que eran judíos antiguamente. También está por ahí en la historia de que se movieron después de el exilio de Babilonia en la época de Daniel, se fueron a Kiev, fundaron Kiev y subieron después a Moscú y fundaron San Petersburgo y Moscú y se asentaron también ahí descendientes de judíos y se volvieron cristianos ortodoxos, ¿sí? Y después se pelearon con otros judíos que se adueñaron de las empresas en Estados Unidos y hasta ahora sigue el problema, ¿sí? Esos judíos de Estados Unidos se contaminaron por las culturas prehispánicas de América, de los indígenas y por los arios, ¿sí? Y adoptaron también los dioses paganos y practicaron las costumbres que estaban prohibidas en los judíos que están escritas en el Levítico, ¿no? Ese es el conflicto hasta hoy en día y es el problema. Judíos buenos y judíos malos, judíos infieles o judíos infieles a Yahvé, ¿sí? Y judíos cristianos o que reconocieron a Cristo o al Mesías eh, como Jesús y otros que no lo reconocieron como el Mesías, ¿sí? Es el problema hasta hoy en día entre judíos cristianos o judeo-cristianos, como se le llaman, ¿sí? Es el conflicto hasta hoy en día. Entonces, si analizamos cuántos semitas hay en el mundo, pues podemos hablar de 1.000, 2.000 millones de semitas en todo el mundo, como raza, semita, blancos, ¿sí? Conformados en todos esos países donde están blancos, ¿sí? Que son países de blancos.
y se mezclaron con arios también, muchos de ellos, como lo vemos, ¿sí? En toda Europa y en todo Estados Unidos se mezclaron con arios. Y siempre ha habido esa guerra también entre arios y semitas desde tiempos bíblicos también, ¿sí? No nada más en la época nazi, ¿no? Eso viene desde mucho, mucho más atrás, desde tiempos monárquicos y más atrás aún, desde tiempos bíblicos, ¿sí? Esa, ese es el conflicto hasta hoy en día. Eh, los, 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 eh, los otros consejos que yo les puedo dar como un cristiano también es eh, tener siempre eh, las pertenencias eh, ya eh, mm, bien protegidas, eh, si pueden ustedes con un seguro, ¿sí? Eh, aunque sea barato, protejan sus pertenencias, ¿sí? No hay otra manera de proteger cuando nos roban y nos quitan lo poco que tenemos. Compren un seguro si no es muy caro, sí se lo recomiendo, especialmente su automóvil, aunque sea un automóvil barato y económico, asegúrenlo, ¿sí? Paguen un seguro económico, el más económico que puedan, especialmente contra robo exclusivamente, y tengan ese pequeño gasto mes tras mes. Si ustedes lo analizan, les puede costar a lo mejor 500 pesos mensuales tener un seguro para un inmueble o un apartamento, ¿sí? O una casa y un automóvil, ¿sí? También ese es otro consejo que yo sí les doy. Es preferible pagar un seguro económico, ¿sí? Porque en los países capitalistas el gobierno no nos asegura absolutamente nada, ¿no? Igualmente para una jubilación o medicamentos en un gasto mayor en hospitales, en una operación cara, eso también es importante tener un seguro. Yo sí se lo recomiendo, yo lo compro. Compren ustedes también, tengan un seguro, pero solamente en las cosas más necesarias como es el robo y gastos médicos y tal vez daños a terceros, nada más, ¿no? Eso es lo más básico en unos seguros para sus objetos personales y sean muy sencillos para que ese seguro sea económico, obviamente, ¿sí? No es lo mismo asegurar un auto de lujo que un auto económico o unos muebles de lujo que unos muebles económicos o un inmueble o un departamento económico que un departamento de lujo o una casa lujosa que una casa sencilla y pequeña, ¿sí? Eso también yo sí se lo recomiendo, ¿sí? Eh, igualmente las jubilaciones, también ustedes pueden planearlas también para que no eh, tengan después el problema de que nadie los puede mantener, ¿sí? Y el gobierno no les da absolutamente nada tampoco como jubilación, como es el caso de muchos países del tercer mundo, incluidos en Latinoamérica y México, ¿no? No hay jubilaciones dignas todavía en México, son migajas lo que da el gobierno, ¿sí? Después de trabajar años para enriquecer a muchos industriales, ¿sí? Eh, especialmente europeos y de Estados Unidos, y no tenemos una jubilación. Muchas personas nunca tienen una jubilación digna, ¿sí? Que les cubra los gastos más básicos, que es la alimentación, la ropa y tal vez los gastos médicos, ¿sí? Eh,
Eso es lo más básico, y hasta hoy en día en México las jubilaciones son humillantes, ¿sí? Humillantes, vergonzosas, ¿sí? Tengan cuidado también, planeen también eso y tómenlo muy en cuenta para que sigan ustedes manteniendo una vida sencilla pero saludable, ¿sí? Eh, Aquí en México eh, hay cosas atroces, ¿sí? Atroces, como ya lo hemos comentado, ¿sí? En vez de proteger a los niños, los utilizan en actos demoníacos, como la prostitución infantil, y los explotan y los golpean y los torturan, y después los hacen pedazos y los mezclan en la comida para dárselos a comer a otros niños, así de repugnante, ¿sí? Esa es la realidad aquí en México. Y es lo más vergonzoso y lo más sucio, vil y demoníaco que ustedes puedan encontrar en toda la humanidad, ¿sí? No hay cosa peor. Ojalá que todo eso lo tomen en cuenta ustedes y tomen sus precauciones en no comer nada que pueda contener niños o animales inmundos o humanos, ¿sí? Olvídense de los embutidos y las carnes rojas de preferencia, no las consuman, ¿sí? Si no están ustedes seguros de que no es carne de niños o carne humana, ¿sí? O animales inmundos. Eh, las sangres también, como se los he dicho, mejor no consuman nada oscuro que pueda contener sangres, ¿sí? Y nada tampoco de lácteos o bebidas claras que puedan contener semen mezclados o artículos de belleza, ¿sí? O del, del la limpieza en el hogar, artículos de limpieza, ¿sí? O los mismos jabones y shampoos para su aseo personal, ¿sí? Tengan mucho cuidado con esas mezclas. Son las más comunes y usadas en la brujería y en el satanismo, o en la demonología, o en el paganismo, que es lo mismo. Y todas las mujeres lo hacen, todas las mujeres lo hacen, ¿sí? Esa es la realidad. Si no es la comida, es el sexo, y si no la idolatría, todas las mujeres lo practican. Lo vuelvo a decir y no me da miedo y no me arrepiento de decirlo. Es la realidad, ¿sí? La brujería siempre ha sido parte de la mujer desde el jardín del Edén, ¿sí? Es la realidad. Incluidos ahora el HAP y los medicamentos y los cosméticos y la pornografía y la ropa sexy, que antes no existía en tiempos eh, eh, pues más conservadores, ¿sí? Se vestían como María, ¿sí? Y que comían como María, la madre de Jesús, o como algunas musulmanas hasta hoy en día que se visten hasta abajo de las rodillas, ¿sí? Y se cubren incluso el rostro, partes del rostro. Era totalmente diferente, obviamente, que como se visten ahora desde chiquillas, o las niñas como las visten también y las educan como si fueran unas pirujas, ¿sí? Como si fueran unas eh, eh, prostitutas desde niñas, ¿sí? Con tanga, con tacones, con pinturas, ¿sí? Eh, y además moviéndose sexy y haciendo actos sexuales, ¿sí? Manipuladas con frecuencias electromagnéticas del HARP y la neurociencia, que ahora le llaman así. Esa es la realidad y no me da vergüenza decírselos a ustedes, ¿sí? Ni temor tampoco.
muchas personas y a muchos hombres los acaban y los juzgan de pedófilos cuando les hacen ese tipo de mañas y ese tipo de magia negra para juzgarlos de pedófilos, o que tienen poderes mentales para atraer a las niñas cuando no son otra cosa más que frecuencias electromagnéticas, ¿sí? Que lo saben las mujeres a la perfección, ¿sí? E incluso matan y torturan a los niños con esas frecuencias, con el harp, el maldito harp, ¿sí? Creado también por judíos. No todos, obviamente, lo vuelvo a repetir, pero sí por muchos malos judíos, demoníacos judíos, ¿sí? Y la misma Iglesia Católica lo sabe también, el harp y sus secretos y el electromagnetismo, y hacen posesiones también con el harp, y enfermedades y supuestos castigos divinos, derrames cerebrales, paros cardíacos y enfermedades del sistema nervioso y circulatorio, y esclerosis y incontinencias y manipular el habla y espiar por sus ojos, por su habla, por lo que están hablando, y por sus oídos y sus movimientos, copiarlos a la perfección prácticamente, pero nunca van a tener ustedes ya las mismas emociones. Esa persona nunca va a volver a tener esas emociones, como se los he dicho, y ustedes lo van a notar poco a poco, ¿sí? eh, el espíritu lo pueden también sacar por medio de asfixias o destruir, probablemente por medio de esas asfixias y presiones o compresiones electromagnéticas, ¿sí? También pueden provocar, como les he dicho, accidentes, suicidios, mentiras, pecados sexuales y pecados con los alimentos, y inducirlos a ustedes a peleas, a conflictos, a chismes, a mentiras, a robos, asesinatos, y a estar también cambiando espíritus, y estar fabricando ataques de animales como las abejas asesinas, o animales salvajes o perros también, ¿sí? Los pueden manipular para atacarlos a ustedes desde niños, ¿sí? Como les he dicho, a mí también me pasó lo mismo desde los 6 años, me atacó un perro, y estoy también muy eh, protegido en el aspecto de información, ¿sí? Para transmitirla a ustedes y que no les pase lo mismo a ustedes, ¿sí? A mí también probablemente me manipularon para que ese perro me atacara, y al perro también lo manipularon, ¿sí? Afortunadamente puse un brazo y me salvé de que me mordiera la cara. Pues yo a los 6 años no tenía la fuerza para controlar a un animal grande como era un pastor alemán, ¿sí? Y estoy ahora tratando de proteger a muchos niños de todo lo que a mí me ha sucedido desde la niñez, ¿sí? Para que tengan mucho cuidado con ese sistema secreto de los propios judíos, vergonzosamente y asquerosamente, de malos judíos y hipócritas judíos, ¿sí? Esa es la realidad. Incluso la Iglesia Católica también. No sean hipócritas, que no estén fingiendo y fabricando problemas y pecados y ganando ellos mucho dinero, y manipulando a la gente para hacerlos pecar y condenarlos al infierno, y estar siempre utilizando a los niños para prostituirlos y martirizarlos y asesinarlos, ¿sí? Y estar también a los animales, estarlos también torturando y manipularlos, incluso el clima también, estarlo manipularlo
manipulando y estar fabricando desgracias con el clima, con huracanes, con tormentas, con terremotos y estar ganando mucho dinero los industriales por vender muchos medicamentos y estar ganando mucho dinero por las construcciones y todo lo que se destruye en una inundación o en un huracán o en tormentas con muchos días, ¿sí? Incluyendo las carreteras y los caminos y las calles, ¿sí? Y volver a vender muchas refacciones y muchos artículos para el hogar, ¿sí? Para las construcciones y reconstruir todo y volver a ganar otra vez los banqueros y los industriales, mucho dinero, ¿sí? Eso es una mafia también del HARP, especialmente de Rusia, ¿sí? De la mafia rusa. Esa es la realidad, ¿sí? En todas partes hay gente buena y mala, en cualquier religión y en cualquier cultura, ¿sí? Eso es totalmente obvio. Hay buenos alemanes, malos alemanes, alemanes nazis y alemanes que no son nazis, y hay eh, indígenas sencillos y buenos, y hay malos, y hay eh, asiáticos o africanos o europeos y norteamericanos buenos y malos, ¿sí? Árabes igual buenos y malos, eh, y australianos obviamente buenos y malos, ¿no? Eso es obvio. Hay que nada más poner las cosas en una balanza y ver qué tanto obedecen cada individuo los mandamientos que están en el Levítico y qué tanto no lo obedecen, y así darnos cuenta de si son buenos o malos. Ahora hay gente que también mañosamente los va a obedecer para aparentar ser buenos, pero por dentro no son, no son buenos, con intenciones buenas, ¿sí? Simplemente lo obedecen para no tener muchos problemas y para no ir al infierno, obviamente, ¿sí? No porque sean buenas personas, sino lo obedecen por conveniencia, el libro levítico, ¿sí? Muchos de ellos lo saben, pero nunca lo platican, ni lo comparten, ni lo explican de una manera clara, ¿sí? Y de todos los secretos que hay en todo eso, para proteger a otros, como Jesús nos dijo, y ser como hermanos, y ayudar al prójimo como a ti mismo. Esas cosas son eh, generalmente y tristemente raras, ¿sí? Encontrarlas, que sean verdaderos cristianos, muy pocos, contados, ¿sí? Muy contados, y prácticamente extintos hoy en día, ¿sí? Ojalá muchos entiendan todo esto y cada vez se acabe más la maldad y la brujería en el mundo, ¿sí? En todos los aspectos, tanto mentales, espirituales, y en los alimentos, en el sexo, cosméticos, medicamentos o alimentos industrializados, y eh, la misma ciencia genética y HARP, frecuencias, eh, etcétera, etcétera. Ustedes analicen todo esto y compártanlo. Eso es lo que yo les recomiendo, para que cumplan ante Dios como Jesús cumplió, ¿sí? No sean egoístas y no sean mañosos y demagogos y no sean hipócritas con ustedes mismos.
sean humanistas y evolucionen como individuos, como raza humana, no una raza aria o una raza judía especialmente, ¿sí? Olvídense de eso, sino como un humano, simple y sencillamente, ¿sí? Debe de evolucionar. Y para mí el más evolucionado a lo largo de la historia obviamente fue Jesús, ¿sí? El que más verdaderamente evolucionó a la humanidad con su propuesta de ayudarás al prójimo como a ti mismo y obedecerás los mandamientos de mi Dios o de mi Padre y obedecerás los mandamientos que yo te doy o que yo les doy, que es ayudar al prójimo como a ti mismo y perdonar todo sin matar a nadie, ¿sí? Analicen a Jesús y analicen a su pueblo judío y analicen a su Dios o a nuestro Dios y sus mandamientos y sus leyes y practíquenlas, no nada más apréndanselas y ayuden a los demás, ¿sí? Compártanlas como Jesús y como muchos judíos no querían y no han querido nunca compartir, ¿sí? Y hablar de todos estos secretos mañosamente, ¿sí? Y asquerosamente y suciamente, ¿sí? Que Dios los bendiga y muchas gracias nuevamente y estoy eh, para, para cualquier pregunta abierta o para cualquier duda o comentario. No soy una persona cerrada, simplemente lo tomo en cuenta y lo analizo y después yo tengo mi propio concepto igual que cualquiera de ustedes y ustedes también pueden juzgar eh, y pueden ser juzgados, ¿sí? Y el que no se defiende y el que se calla, pues obviamente eh, pues otorga, como dicen, ¿sí? El que calla otorga, ¿sí? Dice el dicho aquí en México y en algunos otros países. Y el que busca, encuentra, ¿sí? Tomen en cuenta que todos al final, incluyendo mujeres o hombres, quieren juzgar a alguien que comete una falta y muchos de ellos quieren eh, eh, ocultar los secretos de la brujería y del harp y de la comida y el paganismo, ¿sí? Y del sexo pecaminoso y se lo quieren a ustedes siempre poner como una trampa, ¿sí? Desde que usted es un niño, ¿sí? Convertirlo a usted en un pecador, ¿sí? Y estarle insinuando a usted sus supuestos pecados, cuando en realidad fue totalmente al revés, ¿sí? Las niñas muchas veces van con los niños o con los jóvenes, ¿sí? Eh, a que las estén manoseando y que las estén tocando, ¿sí? Y después meten en problemas a los hombres, ¿sí? Las mujeres, como les he dicho una y otra vez, no son santas en lo absoluto. Tienen unos secretos asquerosos, ¿sí? Sucios, bajos y demoníacos, brujaicos, desde el jardín del Edén, ¿sí? Muchas gracias.